Buenos días, hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios por nuevamente esta oportunidad que nos da de compartir esta clase escuela dominical. Y esta clase es la número 34. Continuamos en el libro de Filipenses. Ahora la lección se titula Perdiendo para ganar. Pasaje bíblico igual en el capítulo 3 de Filipenses, pero ahora del versículo 7 al versículo 11. El versículo para memorizar sigue siendo el versículo 7, como en la clase anterior, en la lección anterior. Y el propósito dice que comprendamos que aceptar a Cristo en nuestras vidas implica la relación de cambios de carácter y valores conforme a lo que significa una vida nueva en Cristo y una mejor relación con Dios. Eso es los generales de esta lección. Pero le voy a invitar a orar en esta mañana. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por la bendición que nos da de poder vernos nuevamente. Señor Padre, en esta mañana, Señor, le doy gracias por su amor, su misericordia, por la vida, Señor, que nos permite tener, Padre, porque usted, Señor, ha sido el proveedor, Señor, de todo este tiempo. Gracias, Padre, porque me permite, Señor, compartir, Señor, esta lección, Señor. Y, Padre, primeramente, Señor, por nutrir mi ser, Señor, Padre, en su palabra. Y, Padre, le pido en esta mañana, Señor, que así como ha nutrido mi ser esta palabra, Señor, sea también para mis hermanos, para todas aquellas personas, Señor, amigos, familiares, Señor, que puedan ver y escuchar esta clase escuela dominical. Su mano depositamos, Señor, esta mañana. Reciba toda honra y gloria de parte nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Fíjese. Comienza con una pregunta la introducción. Dice, ¿quién hubiera podido gloriarse de méritos religiosos y legalistas mejor que Pablo? Ya lo leímos lo vimos en la anterior lección. Dice, pero en Filipenses capítulo 3 del 4 al 6, donde vimos la semana pasada, dice, encontramos ahí el currículo o todo lo que conlleva una vida ideal de cualquier miembro de los fariseos. Dice, pero Pablo provenía de la tribu considerada la más pura. Recuerda que hablamos que venía de la tribu de Benjamín. Toda su identidad judía, pues estaba bien soportada. Dice, eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 9 y 10. Dice, Pablo era un digno representante de la más alta clase religiosa de su tiempo. Su servicio, su carácter y sus ejecuciones por defensa de la ley eran intachables, ¿sí? Vimos ahí su cambio, ¿se acuerdan que les comentaba de un parteaguas en su vida? Pues sí, porque aquí nos lo relata, dice, algo poderoso ocurrió aquel día en que Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, iba camino a Damasco. ¿Se acuerda de Hechos 9? En Hechos 9 cuenta la historia, para que usted igual lo pueda leer. Dice, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, y tuvo ese parteaguas, ¿verdad?, de cambio de esa conducta celosa del judaísmo, ahora al cristianismo. Bien, este encuentro con Jesucristo fue trascendente en la vida de Pablo, ¿sí? Dice, tal cual lo fue y es para nosotros hoy. ¿Cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Lo recuerda? Dice, y esto nos planteó el mismo cambio de parámetros de nuestra vida. O sea, nos cambió completamente. Dice, y es que un encuentro con Cristo siempre le cambia la vida a todo ser humano. Siempre. Siempre. No hay testimonio de algún hermano en Cristo que pueda decir lo contrario. Dice, entonces, el Pablo pareció establecer un orden circunstancial en esa propuesta de cambio de vida que expuso en el pasaje bíblico en el versículo 7 al 11 del capítulo 3 de Filipenses. Dice,
Dice, es una estructura la que leemos en esa parte que comprende la Biblia, el estudio de hoy en esta mañana. Bien, dice el punto 1, hermanos, lo que debemos perder del pasado. Esto no es simple, es muy importante, porque a veces pensamos que lo hacemos o que lo hicimos y no lo hemos hecho. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, luego de hacer un inventario de sus atributos, fíjense, atributos, ganancias, logros humanos y religiosos, ¿sí? Inmediatamente identificó los mismos como pérdidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? ¿O qué hemos hecho nosotros? El título de la lección de hoy dice perdiendo para ganar. ¿Cómo escucha ese título de la lección en base a lo que es la vida social o la demanda de la vida en el mundo? La vida en el mundo de los negocios dice que debemos de trabajar en un sistema de ganar, ganar. O sea, ganar, 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 ganar. O sea, no hay perder para ganar. Esa no es el medio o no es la forma ideal del mundo de los negocios y en la vida propia allá afuera. Pero aquí dice que debemos de perder para ganar. Y aquí lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo puso en su inventario, dice, ¿cuáles son mis atributos? ¿Cuáles han sido mis ganancias? ¿Cuántos logros humanos y religiosos tengo? Pues todo eso lo tengo como pérdida. Es lo que nos dice aquí en la porción bíblica. Dice, como pérdidas los transfirió bajo un nuevo concepto, bajo una nueva categoría. El encuentro con Cristo marcó en la vida de este hombre un pasado y un presente. ¿Sí? Como él mismo también lo refirió en Efesios 4:22. Se trataba de despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, para Pablo las cosas que tanto apreciaba en el pasado realmente se habían tornado en vicios y distracciones que lo engañaban y desviaban del verdadero camino de la gracia. Entonces, hay un cambio profundo que nosotros debemos hacer, hermanos. Cambio profundo que tenemos que hacer. ¿Sí? Así es que, dice, Pablo utilizó la palabra pérdida para calificar a todas esas cosas de las que se gloriaba en el pasado. O de las que se glorió en el pasado. Dice, de acuerdo a las definiciones que provee el griego acerca de esta palabra, podemos identificar las siguientes. Fíjense. Dice, son tres. Apoleia. Dice, es tener por pérdida todas estas cosas. Representaba para Pablo una muerte de la carne, a fin de vivir constantemente en el conocimiento de Cristo. La otra palabra, chásimo, que un sinónimo de chásimo es fracaso, déficit, números rojos. Un sinónimo de apoleia es deceso, defunción, expiración, fallecimiento. Bien, chásimo, fracaso, déficit, números rojos. Resultado de una operación comercial donde los costos fijos son mayores a las ganancias. Se está perdiendo para ganar poquito en ese concepto. Dice, para Pablo, todo lo que había adquirido en el pasado había venido a contar como un desperdicio de tiempo y una actividad sin interés. ¿Sí? En Cristo, todos sus esfuerzos humanos y religiosos terminaron siendo un fracaso. Todo lo anterior, todo aquel balance que hizo, todo aquel inventario que hizo, es pérdida. ¿Por qué? Porque sin Cristo no valía nada. ¿Sí? Dice ahora la siguiente palabra y la última, semia. Dice, perjurio, desperfecto o detrimento. Es decir, que Pablo, con relación a las cosas que creía en un pasado que eran fiables y motivos de gloria, luego no solamente le fueron inútiles,
sino que se hicieron perjudiciales en su relación con Dios. Para él fueron cosas que entorpecían en lugar de ayudarle. Y eran detrimentales, o sea, retraíbles, o sea, que no lo dejaban avanzar. Eso es detrimento. No lo dejaban avanzar en el desarrollo de su vida cristiana. Dice, Pablo llegó a considerar todas esas cosas como basura. Dice, del griego, esquívalo, con Y, esquívalo, S-Q, sí, no, K de kilo, S-K, valo, esquívalo, que a la vez un sinónimo es estiércol o excremento. Lo llegó a considerar como basura. Todo aquello que sus logros, sus atributos que eran sin Cristo, estaban siendo un lastre en su vida para el crecimiento delante de Dios. Dice, por lo tal, debemos considerar como desperdicios todas aquellas cosas de nuestra vida pasada que pueden convertirse en distracciones perjudiciales para nuestra relación con Dios. ¿Qué tenemos, hermanos? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? Es cosa de analizarnos nosotros, de analizarnos, porque yo no le voy a decir qué tiene usted. Y a lo mejor usted ve cosas que yo tengo, posiblemente no. ¿Sí? Así el caso entre de mí para usted. Pero entonces esto es algo introspectivo, algo que nosotros con nuestra relación con Dios tenemos que ver, que analizar, que revisar. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar y qué es lo que estamos identificando que nos puede estar interviniendo o interfiriendo, mejor dicho, en nuestra vida para un crecimiento delante de Dios. ¿Sí? Bien, dice, todo lo humano debía ser depuesto para poder aceptar la libre gracia de Cristo. Debió despojarse de toda pretensión de honor para poder aceptar en la más completa desnudez y humildad la misericordia de Dios en Jesucristo. Fíjense, aquí ya hablamos de algo concreto, humildad. Dice, tuvo que despojarse. Estamos hablando todavía de la palabra kenosis, hermanos. Vaciarse, o sea, quitar todo. Eso seguimos viendo en el libro de Filipenses. Vaciarnos, quitarnos, despojarnos. Que todo se nos vaya, se nos quite, para que la gracia de Dios inunde nuestra vida, como debe ser. Y dice, y concluimos la primera parte, dice, todo aquello de nuestro pasado que represente un perjuicio, no prejuicio, hermano, perjuicio que nos dañe, o una distracción engañosa para nuestra relación con Dios, debe ser desechado como basura, o como cosa que ya no tiene valor alguno, es decir, como pérdidas irreparables, con tal de ser considerado justo por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, ¿sí? Todo lo que aquello de nuestro pasado. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de la suprema? ¿Sí? ¿Cómo fue? La suprema confianza en Cristo. ¿Qué es suprema? Es arriba de lo de arriba. O sea, acá arriba. O sea, la suprema confianza. O sea, la confianza la debemos de tener acá arriba. Y aquí habla de que debemos despojarnos, quitar. ¿Sí? Dice, todo aquello de nuestro pasado que representa un prejuicio debe ser desechado como basura. ¿Sí? Y hablábamos de la suprema, o sea, la suprema quiere decir en un sinónimo es el respeto. ¿Sí? Sí, yo tengo este bote de agua aquí. Si yo lo pongo encima de mí, le estoy dando un lugar. Bueno, pues a lo mejor ya no lo tengo físicamente, pero aquí lo tengo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que lo tengo en mi mente. Entonces, esto, ¿sí? Diga que ahora es algo que a usted le está haciendo un peso para poder crecer en el camino del Señor. Entonces, tenemos que desarraigar todo eso, hermanos. Todo pensamiento, toda actitud, toda situación que a veces día a día la hacemos, hermano.
toda costumbre, ¿se acuerdan? Toda tradición. Acuérdense, la semana pasada hablábamos de costumbres y tradiciones. Todo rito. O sea, es algo que nosotros debemos analizar en nuestra cabeza, ¿sí? Para que nuestro corazón, ¿sí?, sea limpio y tenga más espacio para la obra y gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bien, hermanos, pasamos al segundo punto. Algo muy interesante, dice lo que debemos ganar en el presente, ¿sí? El versículo 8 y versículo 9. Dice, luego de dejar atrás los valores siguientes de su inventario de cosas del pasado, Pablo, ¿sí?, llegó a la conclusión de que todo aquello con lo que él pretendía alcanzar el cielo, realmente se lo estaba impidiendo. O sea, nosotros a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor la respuesta la tenemos muy escondida dentro de nuestro corazón, hermanos. Pero no nos hemos dado el tiempo de analizarlo delante de Dios, de ponerlo en las manos del Señor, ¿sí?, para que Él sea el que nos ayude a limpiarnos completamente. Bien, Pablo descubrió que toda su vida pasada había sido un mero e inútil intento de alcanzar la justicia y paz que solamente pudo encontrar en Jesús. Dice, encontró que la ley y sus preceptos eran inútiles para alcanzar la justicia, que solamente se obtiene por la gracia y la fe en Cristo. Versículo 9. Dice, no la iba a alcanzar ni lograr por méritos humanos o legalistas, ya que todo esfuerzo humano no puede hacer posible la salvación como ganancia. Dice, Pablo debió perder para ganar. Debió abandonar el sacrificio propio y recibir en su vida el sacrificio de Cristo para su salvación. O sea, cuando Pablo era Saulo de Tarso, él era un judío bien sentado y por lo cual andaba con todo contra aquel que blasfemaba. O sea, tomaba como blasfemia el nuevo pacto, hermanos. Todo lo que hacía el cristiano era una blasfemia contra el judaísmo. Entonces Pablo era un judaizante. Entonces, aquí por eso nos dice esto. Dice, Pablo debió perder para ganar. O sea, ¿qué debió perder? Toda su costumbre, toda su enseñanza, toda aquella enseñanza que le había sido ser una persona rígida, legalista, religiosa. Eso es lo que tuvo que perder Pablo. Ahora tuvo que reconocer, o sea, y en ese hacer, él se sentía el mártir, porque él era el que aprendía, estudiaba, aprendía, y entre más aprendía y más conocía, más celoso se hacía. Entonces, cuando llegó a los pies del Señor, cuando llegó en aquel desierto como Saulo de Tarso y salió como Pablo, en ese parteaguas, él tuvo que reconocer que ya no era su sacrificio, o sea, ya no era sus inversiones de horas, sus inversiones de tiempo, sus inversiones de hambres, sus inversiones de unas asoleadas tremendas por andar persiguiendo a los cristianos. Ese ya no era su sacrificio por ganar el reino. Ahora tenía que reconocer que Jesucristo había venido a salvar al mundo por mediante la muerte de cruz, ¿sí?, y resucitar y subir nuevamente al cielo. Ese fue el sacrificio que tuvo que reconocer Pablo, donde nos dice, debió abandonar el sacrificio propio, lo que eran sus acciones, ¿sí?, y recibir en su vida el sacrificio de Cristo para su salvación. Tuvo que reconocer y perder todo aquello que tenía para ganar ahora reconocer que Jesucristo había hecho el pago. Dice, el ejemplo del apóstol Pablo nos emplaza en nuestros tiempos a una actitud similar. Debemos perder para ganar. Perder todo nuestro inventario inútil. O sea, nos habla de nosotros, hermano, de valores mundanos, de religiosidad hipócrita y de falsa santidad, con tal de que lleguemos, como dijo el mismo Pablo, a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En el versículo 8 nos lo dice, ¿sí? Dice Pablo mismo indicó que aún no pretendía haber alcanzado esa perfección, sino que por ello proseguía la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús,
en Filipenses 3, versículo 12 al 14. Pablo dio a entender a los hermanos filipenses y de igual manera a nosotros hoy que no se atrevía el conocer a Dios plenamente, sino que proseguía a conocerle aún más. Esto de alguna forma sugiere que Pablo asumió una actitud de estar procurando constantemente ganar en la gracia del Evangelio, a la misma vez que seguía arrojando a la basura todo aquello que le limitaba a obtener esa ganancia espiritual. ¿Sí? Bien. Dice, la vida de Pablo, en la medida que se desprende de todo lo inútil para alcanzar la gracia, iba también ganando conocimiento y perfección en su relación con Dios. ¿Sí? Sí, tenía que ir perdiendo todo aquello que tenía antes de conocer a Jesucristo. ¿Sí? Dice, morir a la carne y vivir en el Espíritu deben ser prácticas de todos los días. Debemos convertir esa relación de pérdida y ganancia en un estilo de vida. Es un constante. No quiere decir que yo ahorita me tome de la mano del Señor y ya diga, pues desecho esto y ya. No, hay que perseverar, hay que seguir. Todos los días, hay que limpiarnos todos los días. Hay que estar manifestando en el Señor que me ayude a seguir creciendo en su gracia. ¿Sí? Dice, esta dinámica apuntaba y apunta hoy hacia algo más grande y glorioso. Pablo proyectó los efectos de perder en la carne para ganar en la gracia, hacia la expectativa futura del cumplimiento de una gran promesa. O sea, Pablo no se limitaba solamente a que, y no se limitaba solamente a conservar la salvación, sino que él en el futuro tenía la patria celestial. Y creo que ese debe ser nuestro pensamiento. ¿Sí? A veces tenemos la vista aquí muy corta. Bueno, pues es tiempo, hermanos, que a lo mejor a partir del día de hoy comencemos a ver hacia el futuro. Y el futuro no es nada más que solamente cuidemos el planeta, que seamos ambientalistas, no. El futuro es nuestra corona de vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, hermano. Vamos a ver el punto 3. Dice, lo que nos espera en el futuro. Dice, Pablo entró a dar a conocer su perspectiva futura respecto a su relación con Dios. Dice, para él, conocer a Cristo completamente significaba el encuentro final y definitivo en la gloria. Así lo dio a entender en 1 Corintios 13:12. ¿Sí? Cuando habló de la preeminencia del amor. Bien. Ahora, él siempre entendió la plenitud de su relación con Dios como algo parcial e incompleto. Fíjese, en este plano de vida terrenal. Su esperanza descansaba en que cuando el amor de Dios en Cristo Jesús se manifieste en la consumación final de la salvación, conoceremos a Dios plenamente, tal y como Él nos conoce ahora a nosotros. Dice, al final nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de Cristo será pleno y completo. O sea, no nada más aquí, es, como le comentaba, visualizando que debemos llegar al futuro, dice el apóstol Pablo, a la corona de la vida. ¿Sí? Dice, él esperaba la perfección del conocimiento de Cristo mediante la resurrección de los santos. En este sentido destacó nuestra participación en los padecimientos de Cristo. En el versículo 10 de Filipenses, dice, como la actitud que nos hará semejantes a Él en su muerte. Aquí Pablo hablaba de nuestra obediencia como acto de sacrificio para Cristo. Dice, nuestra obediencia a Él debe ser tal cual fue su obediencia al Padre. El apóstol nos indicó en Filipenses 2:8 que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndolo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo vimos, creo, hace 2 clases, ¿sí? Sobre de Filipenses capítulo 2. Entonces, él anhelaba ser considerado obediente hasta la muerte por causa de Jesucristo. ¿Cuántos estamos haciendo eso, hermanos? Fíjese, aquí se nos está explicando la vida del apóstol Pablo. O sea, cómo era, cuál era su pensamiento, cuál era su actividad, qué es lo que él pretendía y cuáles eran sus pensamientos. Dice,
él anhelaba ser considerado obediente hasta la muerte por causa de Jesucristo y el Evangelio. Dice, recordemos que cuando él escribió esta carta se encontraba prisionero en una cárcel en Roma, cuando le escribió al pueblo de Filipos, por lo que de alguna manera contemplaba alcanzar en el futuro el premio de su supremo llamamiento en Cristo Jesús. Estaba sufriendo. Dice, él vivía en su propia carne los padecimientos que le hacían semejante a Cristo. Dice, esa misma consideración de Pablo debemos tener a nosotros respecto de nuestra relación con Dios. La resurrección de Cristo no es meramente un hecho del pasado, sino que es la garantía de nuestro futuro si permanecemos fieles en el presente. Yo no lo había visto así, realmente. Es una garantía. Una garantía. Dice, asimismo, la resurrección de Cristo no fue solamente su victoria, sino que significó la pauta para la nuestra. O sea, todos somos creación de Dios, pero como dice su palabra, no todos somos hijos de Dios. A esto entiendo yo aquí esta parte, ¿sí? Dice, asimismo la resurrección de Cristo no fue solamente su victoria, ¿sí? Sino que significó la pauta para nuestra victoria. Nosotros somos creación de Dios, pero siendo creación de Dios, necesitamos la victoria. ¿Y quién nos da la victoria? Jesucristo mismo, cuando fue a la cruz y la venció, y venció a la muerte. Esa es la victoria que necesitamos después de ser creación de Dios. Y de ahí a ser hechos hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Dice, la pérdida de todas las cosas pasadas para Pablo realmente no significó algo lamentable, sino conveniente. ¿Sí? Hay que verlo de esta manera, hermanos. Tenemos que desprendernos de todo lo que vemos que nos está atando y tenerlo como pérdida. Pero no como una pérdida de lamentar. De decir, bueno, dice, pues yo voy a dejar y... No. Es una pérdida conveniente. O sea, me conviene dejarlo. Me conviene dejarlo porque de aquí, yo voy directo a la victoria, hermanos. ¿Sí? Sí podemos entender esa parte. ¿Sí? Dice, él estaba perdiendo todo lo que era para ganar a Cristo. Todo lo que podía hacer. Estaba enterrando la chatarra de su vida pasada, a fin de florecer a una nueva vida en Cristo, llena del fruto del Espíritu. Estaba muriendo para vivir, estaba perdiendo para ganar. Ese es el concepto de perder para ganar. Necesitamos perder, hermanos, necesitamos perder nuestro orgullo, nuestra valentía de nuestras propias fuerzas, hermanos. No el concepto de valentía, hermanos, entiéndase de esta forma. Yo no es que yo pierda lo valiente, porque ese de mi concepto de ser valiente es mi forma de ser. Pero ¿cómo ostento mi valentía? ¿O cómo ostenta usted su valentía o su fuerza? Porque aquí hay dos vertientes. ¿Cómo puedo ostentar todos mis atributos? Mis atributos los puedo, o mis habilidades, hermanos. Todo eso lo puedo ostentar como diciendo que por mis fuerzas, porque yo sé, porque yo soy muy capaz, porque yo soy muy inteligente, porque yo soy muy guapo, porque yo soy muy objetivo, porque me gusta leer, porque yo soy muy receptivo. Pues serán todas esas cosas, habilidades y virtudes de cada uno de nosotros. Pero si usted no las despoja, el despojar